Las consecuencias de negar el principio de causalidad son demasiadas y en este video voy a abordar al menos 3 o 4 de ellas y lo voy a hacer mediante dos enunciaciones del principio de causalidad. La primera enunciación es bastante conocida debido a un filósofo bastante conocido en el ámbito de filosofía y la religión, que se llama William Lane Craig. Es el principal defensor del argumento cosmológico Kalam. Y el enunciado del principio de causalidad que él defiende dice así: todo lo que comienza a existir posee necesariamente al menos una causa eficiente de su existencia. Bien, ¿a qué me refiero con comenzar a existir? Bueno, la definición que manejo de comenzar a existir es la siguiente. X comienza a existir si y solo si X existe en un tiempo t y no hay un tiempo inmediatamente anterior a t en el que X exista. Ok, y con causa eficiente me refiero a toda aquella gente que produce la existencia de algo. Y en referencia a esto, bueno, produce la existencia de aquello que comienza a existir. Bien, negar este enunciado del principio de causalidad se puede deber a que se sostiene alguna de estas dos proposiciones. M1, todo lo que comienza a existir no necesariamente posee al menos una causa eficiente de su existencia. Y o M2, todo lo que comienza a existir necesariamente no posee al menos una causa eficiente de su existencia. Bueno, como podemos ver, si leemos bien, M2 se encuentra ya contenida en M1, porque dice que M1 afirma que todo lo que comienza a existir no necesariamente posee al menos una causa eficiente de su existencia. Y eso puede implicar que necesariamente todo lo que comienza a existir no posee al menos una causa eficiente de su existencia. Por lo tanto, vamos a hablar de las consecuencias de sostener M1. Comenzando con el primer silogismo, el cual consta de 5 proposiciones. P1 nos dice que es posible la existencia de un lápiz. Bueno, esta es una verdad que todos aceptamos, así que podemos seguir. P2, es arbitrario sostener que algunos seres sí necesitan de una razón suficiente para llegar a existir, pero otros no. P2 se refiere a que es arbitrario sostener que algunos entes que comienzan a existir necesariamente poseen causa eficiente de su existencia, pero otros entes que comienzan a existir no. A ver, ¿por qué es así? Bueno, a prima facie no parece haber realmente un por qué algunos entes que comienzan a existir necesariamente tendrían causa eficiente de su existencia y otros no. Por lo que parecería ser como un hecho bruto eso, si es que se sostiene que pasa tal cosa, ¿no? Ese es un problema. El segundo problema es el que no veo tampoco que haya una restricción metafísica en algunos entes que comienzan a existir, pero en otros entes que comienzan a existir no. Es decir, una restricción metafísica en cuanto a que unos necesariamente tienen causa eficiente de su existencia, pero otros no. Em, ¿Por qué no veo que haya una restricción metafísica en eso? Bueno, porque todos comienzan a existir, todos estos entes que comienzan a existir lo hacen en un mismo sentido, no en un sentido distinto al otro, ya que no hay maneras diferentes de comenzar a existir. Por lo tanto, no me parece plausible negar P2, sino que me parece más que razonable sostener P2. Así que P2 es verdadera. P3. Si M1, entonces no hay una razón suficiente que impida ahora mismo que pasen a existir enfrente de mis ojos una gigantesca colección de lápices de manera incausada. Correcto. A ver, si es verdad M1, si es verdad que todo lo que comienza a existir no necesariamente posee al menos una causa eficiente de su existencia, y también si como ya aceptamos que es arbitrario sostener que algunos seres sí necesitan de una razón suficiente para llegar a existir, pero otros no, tenemos que no podemos decir que algo que puede llegar a existir solamente puede llegar a existir de manera necesaria mediante una causa eficiente, es decir, en virtud de una causa eficiente. Por lo tanto, no hay una razón suficiente que impida ahora mismo que pasen a existir, por ejemplo, enfrente de mis ojos, una gigantesca colección de lápices de manera incausada. Así que P3 es verdadera. P4.
pero evidentemente ahora mismo no hay una gigantesca colección de lápices frente a mis ojos. Bueno, P4 es evidente. ¿Ok? Por lo tanto, concluimos con P5. Por consiguiente, todo lo que puede llegar a existir requiere de una razón suficiente para comenzar a existir. Es decir, requiere de una causa eficiente para comenzar a existir. Bien, este primer silogismo, por lo tanto, es sólido. Concluye con P5 de manera correcta. Y muestra el gran problema, el primer gran problema, ¿no?, de negar el principio de causalidad, y es que se puede caer en una arbitrariedad sobre sostener que algunos seres que comienzan a existir sí necesitan de una causa eficiente para llegar a existir, pero otros no. Y además que se cae en el problema de que, bueno, a ver si todo puede llegar a existir sin una causa, entonces, ¿qué impide que ciertas cosas lleguen a existir ahora sin una causa enfrente mío? Si nada impide, entonces ¿por qué no hay nada? Y ahí ya se queda en un problema bastante grande, ¿no? Como vemos en P3 y P4. Entonces tenemos que concluir con P5 que todo lo que puede llegar a existir requiere de una razón suficiente para comenzar a existir. Bien, ese es el primer silogismo que derrota a, a, a la proposición, ¿no? A la supuesta verdad de M1. Si suponemos que es verdad de M1, bueno, este primer silogismo ya la derrota. Ya derrota M1. Vamos con el segundo silogismo. Segundo silogismo es formulado, bueno, está formulado en base a un paper de Alexander Proust y Robert Kuhn que hicieron juntos acerca de las consecuencias de negar el principio de causalidad, mostrando que caemos en una incertidumbre perceptual si negamos este primer enunciado del principio de causalidad. Bien, el segundo silogismo dice así: F1, si M1, entonces las percepciones que tuvieron un inicio en su existencia no requieren necesariamente una causa. F2, aquello que comienza a existir, no requiere necesariamente una causa eficiente de su existencia. Bien, F2 está suponiendo la verdad de M1, ¿no? Se supone M1. F3, por lo tanto, las percepciones que tuvieron un inicio en su existencia no requieren necesariamente una causa. Bien, por ahora se sigue, todo se está siguiendo. F4, se sigue lógicamente. F4, si las percepciones que tuvieron un inicio en su existencia no requieren necesariamente una causa, entonces los humanos se encuentran en incertidumbre perceptual. F5, por lo tanto, los humanos se encuentran en incertidumbre perceptual. Bueno, el argumento, el silogismo es lógicamente válido y se siguen las premisas unas tras otras. Y ahora tenemos que ver si son correctas, si la conclusión es verdadera. Ahora, llamemos PC para abreviar, llamemos PC al principio de causalidad. Bien, el argumento por sí mismo parece suficientemente obvio, pero vamos a explicar, así no se caen en tergiversaciones y malinterpretaciones. Llamemos percepciones a cualquiera de las apariencias, experiencias o impresiones sensoriales en las que basamos nuestras creencias empíricas. Si el PC no fuese absolutamente verdadero, cualquiera o todas nuestras percepciones podrían, por lo que podemos saber, ser incausadas, es decir, son incausadas en un escenario epistémicamente posible. Obviamente, si las percepciones son incausadas, no pueden ser causadas de la manera requerida para el conocimiento empírico de los hechos extramentales. Esto significa que hay escenarios epistémicamente posibles en los que carecemos de todo conocimiento empírico de los hechos extramentales, pero sin embargo, tenemos las mismas entradas sensoriales. Por lo tanto, no podemos saber que tenemos ningún conocimiento empírico más allá de nuestro conocimiento de los propios datos mentales inmediatos. Si el PC no es verdadero, entonces habrá escenarios epistémicamente relevantes en los que nos encontremos en una condición al menos tan mala como los escenarios escépticos típicos, como la víctima de Descartes del demonio maligno o el cerebro en una cubeta. En los escenarios
escépticos típicos, nuestras percepciones son causadas de manera equivocada por el demonio engañador o el programa manipulador del cerebro. Aunque estas creencias sean siempre causalmente ciertas, no pueden constituir conocimiento. Entonces, si el PC es falso en los escenarios epistémicamente posibles, entonces hay escenarios relevantes en los que nuestra condición es tan mala como la de la hipotética víctima de Descartes, en los que tenemos percepciones, pero las mismas no están causadas de la manera correcta para proporcionar conocimiento empírico. Porque las percepciones no están causadas en absoluto, sino que simplemente han aparecido en la existencia sin ninguna causa. Popean en la existencia, se podría decir también. Incluso si las percepciones son causadas en un escenario accesible, careceríamos de conocimiento en ese escenario, si algunos de los vínculos causales entre esas percepciones y su objeto existiera sin causa. Con su objeto se refiere, por ejemplo, a la percepción de un árbol y su objeto, el árbol mismo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que los fotones por los que usted ve la pantalla de su ordenador simplemente aparecieran sin causa, en lugar de ser reflejados o generados por la propia pantalla. En ese caso, usted no vería realmente la pantalla en absoluto y, por lo tanto, no tendría ningún conocimiento empírico. Consideremos los motivos para dudar de la fiabilidad de nuestras percepciones. Supongamos, en aras de la argumentación, que nuestras creencias empíricas están causadas, de hecho, de forma fiable. Y supongamos además que el PC no es absolutamente verdadero. Por lo tanto, habrán escenarios epistémicos en mundos posibles cercanos al mundo real en los que una gran proporción de nuestras percepciones ocurran sin causa. La existencia y la proximidad de tales mundos posibles constituyen un derrotador para nuestro conocimiento empírico en estos escenarios epistémicamente posibles, ya que hacen que nuestras percepciones no sean fiables con respecto a la verdad, y este derrotador no puede ser derrotado en ninguno de estos escenarios, ya que todas las percepciones son a prima facie derrotadas por la falta de fiabilidad de nuestros datos. Por lo tanto, no tendríamos conocimiento empírico en ninguno de estos escenarios y, en consecuencia, no podemos saber realmente que tenemos ningún conocimiento empírico. En ausencia de la verdad absoluta del principio de causalidad del PC, un sujeto S podría haber creído que P, podría haber creído una proposición P, ¿no? Por exactamente los mismos motivos que un evento no causado y en ausencia del hecho de que P. Así, si hay escenarios epistémicamente accesibles en los que el P falla en algunos mundos no reales en los que S cree en P, carecemos de conocimiento de P en esos escenarios. Así que, la ausencia de la verdad absoluta del PC nos priva de saber que tenemos algún conocimiento empírico. Y como hemos argumentado, la posibilidad cercana de sucesos no causados hace que los mundos posibles en los que S llega a creer en P sobre los mismos fundamentos o bases que a pesar de la falsedad de P, se acerquen al mundo real. Esto viola la seguridad en aquellos escenarios accesibles en los que el PC no es verdadero. Esto será cierto para cualquier creencia de base empírica, por lo que seremos incapaces de saber que tenemos algún conocimiento empírico. Una posible objeción a esto último. Bien, se podría decir que si el proceso que lleva a la creencia de S de que P no involucra eventos no causados, entonces cualquier mundo posible que contenga eventos no causados no es ipso facto cercano. Una respuesta a esta objeción podría ser que tal estipulación sobre la cercanía parecería arbitraria e inmotivada. Si los acontecimientos no causados pueden ocurrir en cualquier momento, con una probabilidad indeterminada, entonces debemos tratarlos siempre como posibilidades reales y destacadas. Entonces, por lo tanto, podemos concluir de manera sobrada que negar la verdad del PC, la verdad absoluta e incuestionable del PC, implica caer en una incertidumbre perceptual absoluta, es decir, una imposibilidad de saber con certeza que tenemos algún conocimiento empírico. No sé si se puede contemplar la monstruosidad de problema que nos genera el hecho de negar la verdad absoluta del principio de causalidad, de este enunciado del principio de causalidad que mencionamos. Se niega la posibilidad de saber que tenemos conocimiento empírico alguno, ¿no?
Entonces, no veo nada, para nada racional. Yo creo que cualquier que mire este video y entienda estos fundamentos, no creo que vea para nada racional ahora mismo negar este enunciado del principio de causalidad. Por lo tanto, considero que está más que bien defendido y sostenido la verdad de el enunciado de que todo lo que comienza a existir posee necesariamente al menos una causa eficiente de su existencia. Ahora vamos con el segundo enunciado del principio de causalidad. Todo ente existente cuya esencia es realmente distinta de su existencia posee necesariamente al menos una causa eficiente de su existencia. Este segundo enunciado del PC es un enunciado que defiendo en el video ya que ya subí sobre la sexta vía atomista. Ya doy una defensa muy extensa sobre a este enunciado, de la verdad de este enunciado, así que no me voy a detener explicando cada cosa a la que me refiero, es decir, no me voy a detener explicando qué es la esencia, qué es una distinción real de esencia y existencia y demás, porque ya lo explico en un video anterior donde tardo muchos minutos. Bien, entonces la consecuencia de negar este enunciado implica sostener la siguiente proposición. Dice, no es verdad que todo ente existente, cuya esencia es realmente distinta de su existencia, posee al menos una causa eficiente de su existencia. Bueno, si se sostiene esta proposición, entonces estamos afirmando de manera implícita que la existencia de dichos entes que poseen una esencia realmente distinta de su existencia la existencia de dichos entes puede ser una propiedad extrínseca e incausada. ¿A qué me refiero? Bueno, en el video anterior ya expliqué que la existencia de dicho ente no puede ser una propiedad intrínseca, ya que serían autoexistentes, por lo tanto es una propiedad no esencial. ¿Es una propiedad esencial o es una propiedad no esencial? Si es una propiedad esencial es intrínseca, si es una propiedad no esencial es una propiedad extrínseca. Esto es bastante evidente. Por lo tanto, la existencia de dichos entes es una propiedad extrínseca. Ahora, acá se estaría hablando de una propiedad extrínseca incausada. Al menos se considera que es posible que un ente cuya esencia es realmente distinta a su existencia puede poseer la existencia como una propiedad extrínseca incausada. Pero si la existencia es una característica extrínseca a un ente contingente, sea un ente contingente un ente cuya esencia es realmente distinta a su existencia, usemos esos términos para abreviar, así no me trabo, ¿no? Como recién. Bueno, entonces tenemos que la existencia va a ser externa a dicho ser, porque eso significa que sea extrínseca. Porque si adquiere la existencia en virtud de algo interno a dicho ente contingente, entonces la existencia sería intrínseca al mismo. Pero si no adquiere la existencia en virtud de algo interno al mismo ente contingente, la adquiere en virtud de algo externo al mismo. Es evidente. Si afirmamos que la existencia de este ente contingente es extrínseca al mismo, valga la redundancia, pero la adquiere o la posee de manera incausada, estamos diciendo que ese algo externo por el cual el ente adquiere la existencia misma no es algo, sino que no sería nada, porque la adquiere de manera incausada. Por lo que entonces no poseería la existencia de manera extrínseca, sino de manera intrínseca, cayendo en un absurdo, claro, puesto que si la existencia es intrínseca a este ente contingente, entonces el mismo sería autoexistente, cosa que no es, puesto que su esencia es realmente distinta de su existencia. Sí, a ver, ¿por qué pasé de decir que si no posee la existencia en virtud de algo externo, entonces la posee de manera intrínseca? Bueno, porque como no hay algo externo, porque se habla de una propiedad extrínseca incausada, entonces ese algo externo sería la nada misma, pero la nada misma no existe, no podemos tratar a la nada como un algo, por lo tanto la única opción que nos quedaría sería la de hablar de una propiedad intrínseca. Y bueno, esto nos lleva a una contradicción, y esa sería la consecuencia de negar la verdad de este enunciado del principio de causalidad, de tratar
a la existencia de los entes contingentes como una propiedad extrínseca incausada. Hasta acá se mostraron al menos tres, tres consecuencias de negar el principio de causalidad.